Señores, ¿cómo están? Muy bienvenidos, les habla Marian de la Fuente. Gracias por acompañarnos en De Buena Fuente con Marian. Un velo blanco de seda, agua bendita sobre el cadáver y 12 monedas en el ataúd. Con un funeral familiar, pero lleno de detalles, el Papa Francisco hizo su último recorrido por la plaza de San Pedro. Y sus restos ya están en el interior de la basílica, donde a estas horas y por 3 días miles de fieles dan su último adiós al Papa del pueblo. El pontífice, llegado del fin del mundo, como bromeó. Yo estaba en la plaza de Roma cuando él fue elegido y se abrió ese balcón. El primer papa jesuita, el primer americano y el primero que se atrevió a tomar el nombre de Francisco de Asís, levantando sus banderas del valor de la austeridad, la humildad, la fraternidad entre personas y pueblos. El papa que humanizó el papado y lo hizo humilde, alejándolo de la pompa y riqueza que convertían al Vaticano en una especie de corte imperial y al obispo de Roma en un distante aristócrata. El que nunca usó una cruz pectoral con joyas, ni los zapatos rojos de gamuza, coches oficiales o tronos dorados. El primero en trasladar su residencia a la austera casa de Santa Marta y el primero también en atreverse a hablar claro, muy claro, y modificar sus estructuras que hacían posible las corruptelas en el Vaticano y los malos manejos en el Banco Ambrosiano. Nada en su pontificado se puede decir que fue convencional. Cambió hasta su funeral. Convivió con un papa emérito, levantó banderas por la austeridad, buscó el diálogo con los que se posicionan lejos de la fe e inició una guerra contra lo que él calificó de atroces abusos sexuales cometidos por algunos sacerdotes y tapados por la Iglesia. Esa a la que veía además como una Iglesia madre, dando un mayor protagonismo a la mujer, que sin competir con el rol del sacerdote, permitió que fueran diáconas y tuvieran un mayor protagonismo. Sin duda, Francisco fue un pontífice valiente, un pontífice libre, pero también fue un hombre que escogió sus palabras y sus silencios. Y le faltó verbo, y le faltó quizá elevar su voz para quienes deberían abogar por los que eran también valientes, pero no eran libres, y estaban sometidos a esos dictadores hacia los que tristemente demostró su simpatía en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela o en Bolivia. Quizá hubiera sido necesario que levantara su voz por esos hijos del mismo Dios, en muchos casos fieles de su misma Iglesia, torturados o presos por atreverse a opinar diferente, a reclamar esa libertad que para él fue una bandera en su vida y que tanto echaba de menos, cuando solamente era Bergoglio y podía callejear libre de protocolos por las calles de ese amado Buenos Aires. Fue sin duda un pastor esmerado en recordar que en su rebaño cabían todos, pero se olvidó de algunas de sus ovejas cuando no abogó por los obispos, sacerdotes y religiosos obligados a golpes a salir de sus iglesias y abandonar su país, o cuando viajó a Cuba y no reclamó la libertad de los presos políticos y no se reunió con las damas de blanco, con algunos de los opositores que también representaban el dolor y el sufrimiento. Quizá no hacía falta la determinación de un jefe de Estado que pudiera conllevar a un incidente diplomático, sino la palabra sabia del pastor y el poder espiritual de ser el máximo representante de Dios en la tierra. Hoy, y a pesar de eso, quiero quedarme, como espero que lo hagan muchos de ustedes, con todo lo positivo que deja Francisco con su legado, que también fue mucho. En estos momentos miles de fieles siguen ingresando en la Basílica de San Pedro para darle el último adiós a este Papa Francisco, que como ven ustedes en sus pantallas quiso despedirse de su pueblo con esa bendición Urbe et Orbi el pasado domingo. Fieles llegados de todo el mundo que van a poder rendirle un tributo final hasta este sábado, que será su funeral, con la presencia de jefes de Estado y casas reales, y que ya han confirmado además su presencia. Muy temprano, el cardenal y el camarlengo Farrell comenzó el ritual en Santa Marta. Después de rezar unos minutos ante el cadáver, se formó el cortejo fúnebre en el que participaron unos 80 cardenales para minutos más tarde abrirse esos portones de su residencia y permitirle salir. El ataúd estaba abierto, como ven, y el cadáver revestido como para la misa, con paramentos de color rojo, el del luto papal. Lo llevaban los sediari, que son los porteadores de la tradición vaticana, un cuerpo organizado de laicos que aseguran se remontan a quienes llevaban la sede de Pedro, a la Domus Ecclesiae de Roma. Inmediatamente lo ha escoltado un piquete de alabarderos de la Guardia Suiza, caminando al paso de las campanas de difuntos, que es la más triste de Roma y que tañía en la plaza de San Pedro. A solo unos pasos, los familiares y asistentes más cercanos. Una bellísima coreografía que parecía diseñada por Federico Fellini. El púrpura de las vestiduras de los cardenales entre
entremezclados con el humo de los inciensos y el susurro de las letanías de los santos con las que se invocaban la ayuda del cielo para el Papa difunto. Así que con esas imágenes y también con esos legados que deja Francisco, hoy vamos a dedicar un programa especial y lo vamos a hacer además con personas muy queridas para recuperar la imagen de Francisco y saber cuál será el rumbo que tomará la Iglesia. Comenzamos. Cosas que se pueden decir del Santo Padre. Yo quisiera quedarme con el legado, que comenzáramos recordando esas cosas lindas, esas cosas buenas que hizo Francisco también por su Iglesia. Y bueno, comienzo con usted, Padre Freites. ¿Cuál es el legado que a su juicio deja el Papa Francisco? Yo comenzaría, esto es una opinión muy personal del Padre Pedro Freites, no es la opinión de la Iglesia, porque la Iglesia es una institución en la cual nosotros los sacerdotes le debemos fidelidad, respeto y obediencia. Pero el legado del Papa Juan Pablo II me remite a pensar en lo que yo a veces defino como los salmos modernos. Nadie sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde. Y por eso, en este momento en que la Iglesia se encuentra viviendo una etapa de dolor, de tristeza, el legado es amplio, simplemente que no tenemos todavía la capacidad de analizar y de interpretar y de escuchar dentro de un contexto que le correspondió a él vivir su ministerio petrino durante 12 años, un mes, 12 días. Fue un papa intenso, yo lo llamaría el papa intenso, y nos dejó dentro de su magisterio pontificio 47 viajes apostólicos, 65 países visitados, 163 cardenales creados por él, 99 cartas apostólicas, 2.393 discursos, y dentro de todo eso no podemos hacer una lectura unidireccional sobre el Papa, sino tenemos que ver la apertura, pero yo lo considero, tuve la oportunidad de conocerlo desde el año 1992, cuando yo estaba director del Departamento de Comunicaciones del Episcopado Latinoamericano, y en la cuarta conferencia, luego en mi responsabilidad como director de Radio Vaticano, convivíamos, y yo viví un tiempo ahí en la Casa Santa Marta, donde él murió, donde viven muchos de los sacerdotes y monseñores que prestan sus servicios a la Santa Sede. Siempre lo vi como un hombre sencillo, desprendido, descomplicado, que no esperaba los protocolos, sino que se acercaba y creaba ciertos problemas a todos los de la seguridad, sea la Guardia Suiza o la Gendarmería, porque rompía los paradigmas, rompía la estructura, porque tenía ese sabor, y él lo había dicho, que los sacerdotes tienen que tener olor a ovejas, olor a pastores. Y dentro de las características me sorprende su espíritu de desprendimiento. Casi nunca comía en la misma mesa, sino que estaba apartada. Inclusive tuve la oportunidad de visitarlo en 2 o 3 ocasiones cuando era arzobispo de Buenos Aires. Estábamos preparando la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano y me invitó a visitar. Le preguntaba por algún sacerdote con los cuales había estudiado yo en Roma, y me decía, vamos, y una vez yo estaba esperando el carro protocolar con el número 1 en la placa, y cuando me dice, no, vamos en el servicio público, esas cosas. Pues bien, creo que el Papa, sobre todo con su primer mensaje, llama a la misericordia, al perdón, y lo primero que solicita es que oren por él. Y yo pensaría con todo cariño en la palabra de Dios, que la acabamos de celebrar, la resurrección de Jesucristo, el paso de la muerte a la vida, y que Él fue un hombre como todos los sacerdotes, que debemos de creer en el poder de la palabra de Jesucristo, que nos dice, el que cree en mí tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Cristo es la vida. Por eso, en un momento maravilloso, yo lo diría de diosidencia, el lunes de la Pascua, muere cuando ya se despidió y dio su última bendición, dio 26 bendiciones Ubit et Orbi, la bendición a la ciudad y al mundo, y él con todo ese esfuerzo, con ese sacrificio, yo diría en manera muy simple, el Papa murió con las botas puestas, no se las quitó hasta el último momento. Eso nos ayuda a nosotros también a pensar en que en este momento todos los cristianos bautizados, marcados por el dolor, la tristeza, la separación, no podemos quedarnos contemplando el Viernes Santo, el Viernes de la Crucifixión, sino que tenemos que dar el paso a los horizontes de esperanza. Cosas nuevas van a surgir. La Iglesia está en un proceso constante
o permanente de renovación. Y una de las cosas que el Papa quiso promover siempre fue su opción preferencial por los pobres, que ya fue declarada desde el año 1958, cuando se celebró en Medellín la primera conferencia del episcopado latinoamericano, y que fue Pablo VI el primero que visita al continente de la esperanza. Vamos a preguntarle al padre Espino, porque yo quiero comenzar con estas preguntas generales de cuál es a su juicio ese legado que deja Juan Pablo II. Juan Pablo II, no, Francisco. Francisco. El legado está en su escrito, pero yo creo que más que eso en su acción. Él rompió no solamente el protocolo, sino algunas costumbres de la iglesia. El Jueves Santo, en vez de lavarle los pies a 12 cardenales o 12 sacerdotes, ¿qué hace? Se va a la prisión. Le lava los pies a jóvenes en el hospital, le lava los pies a personas que aún ni son católicas, inmigrantes. Ha ido, como él decía, a las periferias. Él decía que la iglesia tiene que ser una iglesia que está saliendo de sí misma, ¿no? Que el pastor va en busca de la oveja, no espera que la oveja vaya a él. Y ese olor de oveja, ¿por qué? Porque carga la oveja al lugar de seguridad. Y los gestos, muy importantes, gestos que mucha gente no entiende, ¿no? ¿Cómo se puede reunir con esta gente? ¿Cómo puede aceptar a esta gente? ¿Cómo puede invitar inmigrantes al Vaticano? Es el Evangelio en acción. Y es chocante. De verdad es chocante porque no es el rito que estamos acostumbrados, la manera de hacerlo, pero es muchas veces lo que está atrás del rito. Sus encíclicas, su escrito, ¿no? La llamada a la fraternidad universal, muy franciscano, pero que lo pone ya como casi una doctrina que se abre al mundo, ¿no? Y que no es como hay personas creen que fue una ruptura, ¿no? Todo esto, si uno ve la historia de los papas de estos últimos 2 siglos, ha sido un crecer, un iluminar, ¿no? de la doctrina de la iglesia verdadera. No solamente el regreso al pasado, sino la mirada al futuro. Una de las cosas que el Papa promovió mucho es una idea que a veces que nosotros no entendemos. Él nos dice que no es un cambio de generación que estamos pasando, es un cambio de era. Hay algo nuevo que está surgiendo y nosotros tenemos que darle a esa nueva era los valores verdaderos del Evangelio, de la humanidad de Cristo. Porque ya la gente no cree en nada, hay veces. Sí, es cierto, es como que a veces se dice, se utiliza de una forma muy efímera, ha perdido la fe, pero yo creo que de alguna manera también ocurre. Yo no he vivido muchos papados. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi casa había un fervor por Juan XXIII, el Papa bonachón, el Papa querido, el del chiste fácil, el Papa que abrió la Iglesia, Pablo VI, Juan Pablo I. Viví muy especialmente el papado de Juan Pablo II porque me tocó realmente, entré con él en Cuba, entré con él en México en muchas ocasiones, con el fervor además que él tenía por México y México tenía por Juan Pablo II, Centroamérica. Me tocó viajar con él a Argentina, que no pudo hacerlo Francisco. Y era un papa muy cercano, era un papa que realmente incluso en sus últimos momentos, que yo recuerdo un evento en el Canódromo Hermanos Rodríguez, por ejemplo, que el pobre estaba allá, que la mayor parte del evento estaba casi dormido, pero la gente lo aplaudía, lo quería. Y pasamos a Ratzinger, que Ratzinger, Benedicto XVI, era un hombre, por supuesto, un teólogo, era un hombre extremadamente inteligente, pero quizá por su faceta alemán mucho más distante a la gente, mucho más frío, menos cercano. Viví también algunos eventos con él y me daba cuenta, por ejemplo, en la gente que congregaba y en la actitud de esa gente que congregaba. Y después llegó Francisco, que obviamente pues sacudió de nuevamente las estructuras y volvió otra vez a humanizar y de alguna forma también a acercar esa iglesia al pueblo en un momento
momento que no sé si están de acuerdo conmigo, la Iglesia Católica estaba perdiendo fieles porque había otras iglesias que se proyectaban como mucho más cercanas a la gente. ¿Creen ustedes que este ha sido uno de los legados que ha tenido Francisco, el llevar más ovejas a ese rebaño? Mire, el legado del Papa Francisco está en sintonía con los anteriores papas. Recordemos que el cardenal Joseph Ratzinger, quien tuve la dicha de conocer y trabajar con él, igual que con Juan Pablo II, yo estuve 25 años en Roma. Y pues el legado que ahí me deja fue esa apertura de la iglesia en camino, y todo este proceso de la sinodalidad es la cultura de la pluralidad, del diálogo con las religiones, con la diversidad. No es el Papa dogmático, encerrados en unos conceptos y en unas definiciones. Personalmente yo lo definiría como el Papa de la ruptura porque el primer paso que da es ponerse la cruz más sencilla que lo identificaba como pastor. Segundo, la misma cruz representa a Cristo cargando una oveja, y esa cercanía con la periferia, con los más pobres, repitiendo todo el legado del episcopado latinoamericano, que en su conjunto, en las 4 o 5 conferencias, siempre tuvo como centralidad la preocupación por los más pobres, por los necesitados, por la injusticia. Recuerdo que mi último encuentro que tuve con el Papa Francisco, allí en el Vaticano, le hablaba sobre la situación de Venezuela, y él se quedaba callado y me decía: comprendo profundamente el dolor de todos los venezolanos, no dejes de orar por Venezuela, que el cambio llegará. Padre, pero si él hacía esas intervenciones, y perdóneme que yo sea tan abierta, pero creo que hay muchas personas que nos están viendo que merecen también que haga estas preguntas. Si él le pedía a usted que orara por Venezuela, ¿por qué no habló él por Venezuela? Ciertamente logró decir algunas cosas pequeñas sobre Venezuela, pero delegó la responsabilidad sobre el episcopado latinoamericano para que fueran ellos los portavoces, los que hicieran el diagnóstico, y la iglesia del episcopado venezolano, del cual yo fui parte de la Secretaría General, siempre ha sido clara y en las exhortaciones ha denunciado desde el principio que la iglesia no puede aceptar la implantación de un régimen marxista comunista porque es contrario a la ideología del Evangelio, que el fundamento es el amor, la verdad, el respeto por la persona humana. Los obispos venezolanos simplemente que un sistema totalitario. En Venezuela ya, esta es una opinión personal, no existe una dictadura, no existe una tiranía, no existe un gobierno, lo que existe es una estructura criminal sostenida por narcotraficantes que son los generales, comenzando por los grandes jefes. El cinismo de Maduro de dictar 3 días de duelo por el descanso del Papa es una forma de ofender, de despreciar, de humillar, porque busca que la iglesia, porque lo aprovecha como elemento político para penetrar, porque ahora tenemos la beatificación, la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de otra santa venezolana, Carmen Rendiles. ¿Qué significa? Que ellos buscan como cínicos. Y el demonio, acuérdense que la esencia del demonio es la envidia, es la mentira, es el engaño, es la manipulación. Te secuestran el lenguaje propio de la iglesia, como es el lenguaje de la misión, hablando de misión milagro, misión pobre, misión mujer abandonada. Entonces la iglesia siempre ha sido muy clara y firme, y en eso sí puedo reconocer que tanto el secretario de Estado, Pietro Parolin, que fue nuncio apostólico en Venezuela, tuve varios encuentros con él, además trabajamos juntos en el Vaticano. Tengo que ir a una pausa, es una conversación apasionante desde luego, y voy a hablar también con el padre Espino, porque él le toca también muy de cerca a esa comunidad cubana que en muchos casos se ha sentido dolida por ese silencio del Papa Francisco. Pero vamos a regresar en solo unos instantes.